que explota. Mi texto es político, de un contexto político creado por decisiones políticas. Significa que si mi rap es político, no es porque crean políticos, es porque tengo mi propia opinión y visión crítica. Hola, saludamos a todas, todos y todes en este programa grabado en Frankfurt, Alemania. Les damos la bienvenida desde este programa de análisis político hecho por la comunidad para la comunidad. Queremos hacer llegar a la audiencia informes sobre la política local y europea para motivar una participación activa y promover un mejor ejercicio de nuestros derechos. Es innegable que la pandemia ha influido sobre nuestros modos de trabajar, tanto con el home office o con la cantidad de desempleos que se han generado, así que en este programa vamos a proponerles darle un vistazo al mercado laboral. Así es, Silvia. Hoy vamos a entrevistar a Esteban Neira para conocer un poco el mapa de la realidad sindical en Alemania. Y por supuesto también contaremos con las columnas de Joel Yurkat y de Javier Moya. Hoy les proponemos, como bien lo dijiste, Silvia, un vistazo a la situación del mercado laboral, pero no queremos simplemente detenernos en las estadísticas que sabemos que han crecido, sino que cómo ha disminuido, digamos, los segmentos salariales, ¿no? No vamos a conformarnos con analizar cuánto ha crecido el ejército de desempleados y desempleadas. Hoy pondremos acento especialmente sobre las estrategias que desde el sector trabajador se llevan o se han llevado adelante para disminuir ese impacto negativo que va a tener, por supuesto, la crisis en la que estamos. Claro, tengamos en cuenta que los derechos laborales de los que gozamos han sido el resultado de conquistas, de luchas, de grandes movilizaciones a lo largo de muchas décadas que llevaron a construir, entre otras cosas, sindicalizaciones, pero que, según la OCDE, por ejemplo, marca que en el año 1986, mientras que el sector sindicalizado del mundo trabajador era el 30%, en el año 2018 era apenas del 15%. Esto es un dato claro que muestra, digamos, el debilitamiento de la organización y de las posibilidades de resistencia del sector trabajador para pelear por mejores condiciones. Uh-huh. Sí, tengamos en cuenta también que si bien la curva de empleo desde el 2000 hasta el 2020 no presenta grandes caídas, exceptuando, claro, el periodo de la crisis bancaria que hubo en el 2000, 2008, 2009, sí se observa un marcado crecimiento de lo que podemos definir como precarización laboral, ¿no? Con un perfil de empleo con muchas menos garantías y derechos para quienes trabajan. Y pues sin lugar a dudas tampoco podemos dejar a un lado, digamos, algunas alternativas y el futuro cercano o lejano, dependiendo de cómo lo miremos, con todo esto de la revolución industrial 4.0, la robotización, la automatización en el mundo laboral y también con las alternativas de ingreso al trabajo como son la renta básica o el ingreso universal. Entonces, para esto, pues, damos paso a la columna de Javier Moya. Mi texto es político, de un contexto político creado por decisiones políticas. Significa que si mi rap es político, no es porque crean políticos, es porque tengo mi propia opinión y visión crítica. Hola, en esta ocasión me gustaría seguir desarrollando un tema que planteé en la columna del programa anterior, donde expuse sobre los efectos de la cuarta revolución industrial en nuestra sociedad. Hoy quiero seguir ahondando en este tema, pero desde la perspectiva de los efectos en el mercado laboral. En octubre del año pasado, el Foro Económico Mundial publicó un informe sobre el futuro del empleo 2020, en donde se evalúan los efectos de las nuevas tecnologías en el mercado laboral para el corto y mediano plazo. En dicho informe se estimó que la automatización aumentará en un 47% en el mercado laboral para el año 2030. Esto conllevará a la reducción de puestos de trabajo disponibles y el aumento del desempleo. La reducción de puestos de trabajo debido a la automatización y a la inclusión de la inteligencia artificial en la esfera laboral pueden afectar a todos los trabajadores de distintas cualificaciones, estos sean de baja, mediana o alto nivel. Esto se traducirá en un conflicto político, social y económico.
donde los estados deberán crear nuevas políticas públicas para enfrentar el desempleo, el analfabetismo digital y la capacitación continua de la población laboral activa. En la literatura académica de principios del año 2010, se concluía que aumentaría la polarización entre los trabajadores de distintas cualificaciones, debido a que los de menor cualificación tienen y se verían mayoritariamente afectados por la introducción de nuevas tecnologías. Sin embargo, estudios recientes han concluido que la inteligencia artificial y el aprendizaje automático van a cambiar drásticamente el panorama laboral en las próximas décadas. En el estudio de Berkelmans y Propoleus del 2020, analizaron el cambio ocupacional, la inteligencia artificial y la geografía de los mercados laborales en la Unión Europea. Los autores proponen que la mano de obra debe estar preparada para los cambios que se avecinan, el tiempo que deben aprovecharse las ganancias de eficiencia de estas tecnologías. Además, consideran que los países con un alto grado de flexibilidad laboral, una educación científica de alta calidad y unas regulaciones del mercado de productos menos generalizadas tienden a tener estructuras de trabajo más orientadas a la cualificación y, por lo tanto, están menos expuestas a la transformación laboral de la automatización. Reflexionando acerca de todo lo descrito anteriormente, nos podemos preguntar cuáles son los argumentos a favor de la integración de la inteligencia artificial a los mercados laborales. El argumento es que es costo eficiente y la inteligencia artificial es racional. Por lo tanto, no se tomarían decisiones emocionales, que los humanos tendemos a estar influenciados por nuestras emociones. Sin embargo, existen peligros éticos en el ingreso de las nuevas tecnologías en la sociedad. Se ha demostrado que la inteligencia artificial no es parcial. Tiene un problema de sesgo de género y racial. En un artículo publicado en el año 2019 en la revista Times, nos demuestra que no se puede confiar ciegamente en el criterio de la inteligencia artificial. Este sesgo se genera debido a que son los humanos los que escriben los códigos y los algoritmos, componiendo así una perpetuidad de las inequidades de nuestra sociedad actual. Estamos en tiempos de revolución y cambio sistemático, pero es importante tener una discusión acerca de los límites de las nuevas tecnologías y acerca de los resguardos que van a necesitar los trabajadores y las trabajadoras, debido a que se predice un aumento del desempleo. Los estados deben tener una actitud activa para generar políticas públicas que se hagan cargo de la precarización del mercado laboral y el efecto de la automatización. Además, crear instancias de debate público donde se genere un acuerdo acerca de los límites y control que se debe tener de la inteligencia artificial. Debido, si siguen ganando terreno en la sociedad y tienen sesgo, van a perpetuar los patrones de inequidad. Por último, hay que generar un cambio en el sistema educacional que forme a las niñas y niños para los tiempos digitales. Muchas gracias. Mi texto es político, de un contexto político creado por decisiones políticas. Significa que si mi rap es político, no es porque crean políticos, es porque tengo mi propia opinión y visión crítica. Bueno, Javiera, nos metiste en un tema que nos hace pensar a todas y a todos que tal vez esta digitalización, en lugar de llevarnos a una mejora para el bienestar de todas las personas, va a ser una especie de, digamos, de contrincante para conseguir ese puesto de trabajo tan necesario para la subsistencia. No sé. De hecho, ya representa un límite porque hay empresas que han usado la inteligencia artificial para contratar a personas y ahí se ha demostrado que la gente de raza no pasa estos controles y tampoco las mujeres. Las mujeres también se ven afectadas por la inteligencia artificial. No sé, Alejandro, si vos querés comentar algo de lo que acaba de decirnos Javiera, pues, así dejándonos a todos un poco. A mí el panorama pues es digamos, para mí era algo como muy distante, por así decirlo, pero en los últimos años hemos visto que es más presente de lo que creemos. Y bueno, yo quedo pues un poco sorprendido también como pues se habla de que vamos a tener pues más o menos o a una pérdida pues muy grande de puestos de trabajo gracias a la automatización.
pero también me preocupa cómo, digamos, si lo que sabemos es que el proyecto educativo de muchos países, incluyendo Alemania, es tan inflexible, yo creo que hay una gran brecha entre estos avances tecnológicos que se están teniendo y que se están usando actualmente y que se van a usar, ¿no? Como tú bien lo decías, que se está programando pues que para el 2030 haya una automatización pues muy importante. Pero ¿cuál es la respuesta pues digamos de la parte educativa, ¿no? Hacia esto y yo veo que ahí hay una gran brecha, ahí como que no sé, como que se sigue todavía en el modelo educativo, generemos un empleado, ¿no? Generemos una persona que está capacitada para un puesto de trabajo X o Y, pero no, digamos, generando un tipo de empleo o un tipo de capacidad para este gran cambio que va a tener, digamos, el mercado laboral. Sí, eso es una de las cosas que a mí me preocupa, porque ya estoy pensando en los niños que ahora están en el sistema educativo. Esos niños, no todos van a salir con las herramientas para enfrentar este mundo del siglo XXI, porque el sistema educativo es del siglo XX, no tan solo acá en Alemania, yo creo que en todos los países europeos y para qué hablar de Latinoamérica. Entonces ya va a haber una brecha y la gente, por el caso de Alemania, los niños que tal vez van a ir al gimnasio, tal vez ellos sí van a tener una opción de adaptarse, porque estamos hablando de adaptación, porque los cambios tecnológicos son rapidísimos, cambian por mes, por año. La tecnología del 2010 es distinta a la tecnología que tenemos ahora del 2021, es completamente distinta. Entonces, sí, perdón. Entonces sí, yo creo que el tema educacional es fundamental para poder abordar los cambios en el mercado laboral. Sí, por supuesto que es necesario atender este tema, pero pienso que si la lógica, el patrón que siguen siguiendo nuestras sociedades continúan tal cual como hasta ahora lo venimos conociendo, nada de lo que hagamos va a modificar esta tendencia hacia la generación de, vamos a llamarlo a lo bestia, castas. O sea, como que hay sectores que van a quedar adentro del sistema educativo, sectores que van a quedar afuera, sectores que van a quedar adentro del sector empleados, o sea, del sector trabajo, gente que va a quedar desempleada por generaciones. O sea, me parece que la lógica, independientemente de qué tema se analice, es como que nos representa que la tecnología y el avance científico por ahora no viene contribuyendo ni viene siendo pensado para unas sociedades más justas, más igualitarias, más humanizadas y digamos que potencien realmente el desarrollo del ser humano. Sin hablar a todo esto de todo el impacto, como vos bien decías, Javiera, que es bestial en el campo, digamos, la diferenciación de género que cada una de estas cosas significan, también en el sector educativo, donde qué sé yo, el término del trabajo también, las mujeres están en general sobrecalificadas para los puestos que tienen, cuando no están, obviamente, metidas en este gran mundo del trabajo invisibilizado y no pago, que es el de la reproducción social, o sea, el trabajo doméstico, ¿no? De hecho, en esta lógica capitalista sabemos que las empresas tecnológicas son mayoritariamente dominadas por hombres, y por lo tanto de ahí vienen ya los sesgos de los algoritmos, es porque hombres blancos han escrito estos códigos. Después está el tema de que las mujeres ya per se en el mundo empresarial son pocas, o sea, mujeres que tienen su startup deben ser menos del 10%. Entonces, claro, hay temas de género en esta digitalización y en este mundo mercantil que afecta a las mujeres negativamente. Sí, por eso tal vez va a ser bastante interesante que miremos un poco esta mirada que Joel nos va a traer sobre la perspectiva o no hacia un ingreso universal general. A ver si esto podría llegar a dejar a gente menos marginada de la posibilidad de la subsistencia. No sé, Claro. si les parece, le damos
la bienvenida a Joel con su columna y escuchamos ese tema. Así es. Muchas gracias, Javiera. Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Hasta pronto. Mi texto es político, de un contexto político creado por decisiones políticas. Significa que si mi rap es político, no es porque crean políticos, es porque tengo mi propia opinión y visión crítica. Gracias, Silvia y Alejandro. Bueno, la idea de una renta básica incondicional no es un concepto moderno del siglo XXI. Los filósofos y economistas llevando debatiendo sobre ella desde hace 400 años. Especialmente hoy en día el tema ha vuelto a cobrar relevancia con el aumento de la automatización y la digitalización. Los trabajos que siempre han sido realizados por la mano de obra humana están desapareciendo. Cada vez más se está discutiendo y probando en la vida real. Algunos conceptos son, por ejemplo, en Finlandia, la renta básica incondicional que se probó con 2.000 desempleados. Afirmaron que personalmente se sentían mejor y estaban más motivados a intentar nuevas cosas y buscar trabajo. Sin embargo, el estudio no pudo aportar ningún dato relevante sobre el mercado laboral. Otro caso en Estados Unidos era la presidencia el candidato de la presidencia, Andrew Yang, que quería introducir una renta básica de $1.000 para todos los ciudadanos de los Estados Unidos, basada en los impuestos de empresas grandes. En España se introdujo una renta básica mensual para los hogares más pobres a raíz de la crisis de corona. Desde el 1 de junio de 2020, 850.000 hogares, es decir, 2 millones, podrán solicitar la ayuda. Los afectados recibirán hasta 230 euros. Hasta ahora, la cuestión ha sido más o menos ignorada por los partidos políticos alemanes que discutido ante el público en general. Pero otros grupos en Alemania se encargaron de llevar el tema a opinión pública, es decir, a los propios ciudadanos. La asociación Mein Grundeinkommen se atreve con el experimento junto con profesores de economía. Con las donaciones, la asociación financia una renta básica de 1.000 euros mensuales durante 3 años. En cuanto la tesorería de la asociación tenga un saldo de 12.000 euros, se seleccionará una persona al azar para recibir esa cantidad mensualmente a lo largo del tiempo. Se trata de un proyecto piloto que se está investigando en paralelo. Según la asociación, se trata de reforzar la motivación en el mundo laboral y poder apoyar más proyectos personales gracias a la seguridad financiera. En mi opinión, la idea de la renta básica incondicional es positiva. El sistema económico aislará cada vez más personas mediante la digitalización y la automatización. Las empresas internacionales como Amazon, Facebook no tienen ningún valor añadido para la sociedad y deben ser gravadas con más impuestos. Hay que garantizar que a través de fiscalidad este trabajo artificial de réditos al pueblo. Y no me refiero solo al director general de una empresa que utiliza esta tecnología. Pero no hay que alejarse del principio de reciprocidad. A pesar de este desarrollo tecnológico, no hay que olvidar que hay áreas de trabajo que no pueden ser asumidas por inteligencias artificiales o robots. Especialmente estas áreas de trabajo son importantes y están descuidadas en Alemania y a menudo son cubiertas por voluntarios. Me refiero al trabajo social, la educación, la enfermería y la salud. Antes de que nuestra sociedad piense en la introducción de la renta básica incondicional, ella y la política deberían crear incentivos para hacer más atractivos estos campos de trabajo y pagar bien a los empleados. La población alemana es vieja y necesita cuidadores. Nuestro crecimiento demográfico se debe principalmente a la migración. Tenemos que promover a las personas que ayudan a los niños con antecedentes migratorios o de familias socioeconómicamente más débiles que necesitan más apoyo y darles los medios para que puedan ser una parte importante de nuestra sociedad. El desarrollo de la vacuna corona por parte de BioNTech demuestra, entre otras cosas, lo valiosa que es la migración para este país y que debemos apoyar a todos los residentes. Para ella necesitamos una remuneración adecuada del trabajo social y humano. Gracias.
Mi texto es político, de un contexto político creado por decisiones políticas. Significa que si mi rap es político, no es porque crean políticos, es porque tengo mi propia opinión y visión crítica. Bueno, Joel, realmente yo aplaudo tu columna, me pareció muy bueno tu remate, creo que una perspectiva muy humanizadora de todo lo que se podría hacer si se pusiera la tecnología y el desarrollo tecnológico con la perspectiva de humanizar el trabajo y socializar esas ganancias de tiempo, además de recursos. Y bueno, además hasta le pusiste digamos, un importante tono sí, reconocimiento al aporte migratorio en este país y en tantos otros, ¿no? Donde hay gran población migrante. Un temazo, realmente. No sé, Ale, ¿a vos qué te pareció? Sí, efectivamente, a mí me parece, pues digamos que en el concierto mundial, esta alternativa de la renta básica universal ha sido propuesta desde diferentes sectores políticos, pues se ha visto, digamos, con mayor beneplácito en esta época de pandemia, en donde también se ha rebatido mucho el concepto del trabajo y cuál debe ser, digamos, realmente el objetivo del trabajo para el beneficio de la sociedad en general. Entonces, sí, es indudable que se tiene que seguir haciendo esta discusión. Por ejemplo, en países como en Colombia ahora hay un gran revuelo y digamos, una protesta masiva, y uno de los puntos por los cuales se protesta es precisamente ese, el de la renta básica, para poder subsanar de alguna forma toda esta gran crisis que se ha, causado pues, por esta pandemia. Sin lugar a dudas, un tema que genera mucha discusión. Y pues me encantaría que con Joel pudiéramos discutir un poco acerca el tejimaneje. ¿Cómo sería, digamos, esta situación tanto para los países, digamos, mal llamados tercermundistas o países, digamos, en vías de desarrollo o el sur global, como se llame? O cómo es, digamos, para los países también, entre comillas, industrializados o países desarrollados. Esto, de alguna manera, también bajo la lupa de tratar de que se cierren esas brechas sociales que existen, ¿no? No sé, Joel, ¿tú qué piensas acerca de esto? Bueno, es complicado porque creo que los casos diferentes necesitan soluciones diferentes, porque yo estaba hablando ahora de una perspectiva de un país de primer mundo como Alemania, que tiene mucha migración, pero claro, una renta básica en un país tercermundista con menos dinero que entra al país, al Estado, es más difícil establecer eso. Bueno, sí, perdón. Uh-huh. Termina, perdón, pensé que habías terminado. No, ya está. No, ya. Vale. Sin lugar a dudas, esa es la pregunta. ¿Cómo financiar esto? O sea, esta es una alternativa muy importante que debe de estar sobre la mesa, pero entonces muchos argumentan en contra de eso. Bueno, ¿quién lo va a pagar? ¿No? Bueno, se podría verlo de una manera como utopista, ¿cómo se dice? Utópica. Y hay como empresas como Facebook que están por todo el mundo y que no pagan impuestos, y en todo el mundo se usa Facebook. Y en mi opinión debería existir algo como la impuesta de datos personales, porque Facebook usa datos personales de todo el mundo, de cada país, da igual si del primer mundo, del segundo mundo o del tercer mundo. Así que igual se podría usar un fondo así, pero como he dicho, es algo utópico.
Bueno, relativamente, o sea, yo creo que hay una distribución de la carga, digamos, impositiva o financiera muy desigual en el mundo, o sea, sin hablar, sin ponernos ni siquiera a revisar los paraísos fiscales, está muy claro que en las últimas décadas la riqueza que produce el mundo cada vez se concentra, es mayor, cada vez concentrada en menos manos. Y esto no significa que el trabajo no sea necesario, sino que tal vez lo que no hay es una lógica de trabajo para qué es lo que necesitamos. Y tal vez hay que empezar a romper también algunos como techos de cristal del pensamiento con relación a qué valor tiene cada trabajo. O sea, estamos como hemos naturalizado el concepto de que, no sé, una persona que trabaja en la atención a cuidado a personas mayores, está bien que gane poco, porque no está muy calificada. ¿Perdón? ¿Cuánto vale cuidar a esa gente? ¿Cuánto vale educar a nuestros niños y niñas? ¿Cómo se puede cuantificar eso que implica un proyecto de inversión a futuro para el desarrollo de la humanidad? O sea, no tiene valor. Sin embargo, hay como una perversión, ¿no? Entre lo que se entiende como trabajos bien remunerados y trabajos mal remunerados. Una persona que trabaja en el aseo seguramente recibe un salario horario, una paga horaria muchísimo más inferior que una persona que ha tenido una carrera universitaria, pero sin esa persona que asea los espacios donde trabajamos, en épocas del coronavirus, ¿cuánto vale ese trabajo? ¿No? Hay como una lógica instalada, naturalizada, de estatización de segmentación de los trabajos y de su reconocimiento que creo que deberíamos romper. Sí, o sea, yo creo que esa alternativa de la renta básica, sin lugar a dudas, es una alternativa que ha logrado o que ha tenido una buena acogida en amplios sectores de la sociedad. Más sin embargo, hay una reticencia, ¿no? Sobre todo bajo el argumento de cómo pagar esto, ¿no? Y yo pienso que lo que dice Joel tendríamos que hablar un poquito más sobre eso, tendríamos que hablar sobre que esta renta básica tiene que ir acompañada con un paquete y una reestructuración total del aparato productivo, del consumismo, del trabajo para qué, de la educación para qué, de una nueva valoración de cuáles son los trabajos realmente importantes para la sociedad. Hay un sinnúmero de recomposición de todo esto que viene detrás, ¿no? De la renta básica. O sea, no solamente pagar a la gente por vivir, sino toda una ideología, una estrategia social y política detrás, ¿no? Sí, de todas maneras quiero agregar una cosita. Yo creo que es cierto que las resoluciones a estos temas no son los mismos en países desarrollados que en los países pobres, pero también me parece que en países latinoamericanos esta necesidad de poner un IFE o llamarle H, digamos, un ingreso de emergencia único, también mostró que si esas familias no tenían ese mínimo, porque fue recontra mínimo, ingreso mensual, no solamente no se podían quedar en sus casas, no podían ni siquiera comer. Entonces, digamos, no estamos a esa situación que se dio como planes de salida de emergencia frente al coronavirus, al menos no es lo que yo planteo como una alternativa a un planteo de un salario universal. Yo hablo de un salario mínimo universal que realmente te permita vivir. Lo que han hecho, han salido con este, digamos, remiendo, que es cierto que a la gente le permitió por lo menos comer algo, porque ni siquiera cubrió todos los gastos, pero por el otro lado también eso hizo que la economía mínima siguiera funcionando. Si la gente no consume, los mercados chiquitos tampoco se paralizan, quedan colapsados. Así es. Es un problema. La cuestión del consumo también es importante para la renta básica, porque yo pienso que aquí igual si me darían mensualmente 1.000 euros más, lo que haría es solamente consumir más. Porque yo, sí, con mi sueldo, lo que tengo, puedo vivir bien actualmente siendo estudiante, pero para una persona en otro país o con otro background, eso sería el mundo, cambiaría el mundo para la persona. Ok.
Bueno, gracias Joel por tu columna. Nos hiciste pensar en muchos temas Muchas vinculados con gracias. el trabajo y con otras cosas. Con mucho gusto. Bueno, Silvia, entonces ahora vamos con nuestro invitado. Nuestro Bueno, invitado. Joel, hasta la próxima. Chau, hasta Chao. luego. Gracias. Chao, Joel. Chao. Y Ale, ibas a Chao, presentar, chao Joel y presentamos la entrevista. pero Ya, yo pensé que, claro, sí, yo pensé que ibas a seguir, Ale, porque como dije, empezaste, pensé que ibas a seguir. No pasa nada. Que trabaje Giorgio. sí, que trabaje No, George. no, 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 dale, dale, ahora, dale, corto, dale. Bueno, pues entonces ahora vamos a la entrevista con Esteban Neira. Él es secretario político sindical de la central sindical IG-BAU, que es la que agrupa, eh, digamos, algunos sectores del trabajo, más que todo del sector industrial, de materias primas, el sector, digamos, tecnificado agrícola y el sector del ambiente pues todo lo que tiene que ver con el cuidado del ambiente, donde también está incluido pues el sector de limpieza o de aseo. Él es de formación educacional, técnico en comercio naviero, hizo su educación superior aquí en Alemania en la Universidad de Frankfurt y también estudió en la Universidad Sindical aquí en la ciudad de Frankfurt, en la Europäische Akademie der Arbeit. Entonces estamos complacidos de tener a Esteban Sebastián Neira con nosotros. Mi texto es político, de un contexto político creado por decisiones políticas. Significa que si mi rap es político, no es porque crean políticos, es porque tengo mi propia opinión y visión crítica. Hola Esteban, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola Alejandro. Hola Hola Esteban, Silvia. gracias por aceptar la invitación. Encantado, muy contento de estar con ustedes. Vale, bueno, Esteban, ya vemos que llevamos hace una semana esta gran celebración del 1 de mayo y nosotros aquí en el local Politic quisimos enfocarnos un poco en todo el tema laboral. Entonces, quisimos empezar esta entrevista contigo. Tú vienes del mundo del sindicalismo y para muchos de nuestros seguidores y audiencia, esto es un poco, digamos, muy alejado de ellos, ¿no? Entonces, de pronto, quizás nos puedas hacer una breve introducción de cómo es la cuestión sindical aquí en Alemania, cómo está estructurado, tú dónde trabajas, cómo digamos, qué influencia tienes, digamos, en el mundo laboral y bueno, en principio esto. Bueno, nuevamente encantado de estar con ustedes y de haberme invitado a hablar sobre un tema tan importante que mucha gente, tal como lo dices, están totalmente alejados de lo que son los sindicatos o desconocen la temática, ¿no? Y efectivamente, el 1 de mayo se celebra a nivel mundial, ¿no? Y también aquí en Alemania se sigue celebrando. Es un día combativo, de lucha, en donde uno reafirma la convicción de luchar por los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Y bueno, todos sabemos un poco la historia, que se luchó por una jornada laboral de 8 horas y de ahí nace el 1 de mayo con una matanza bastante considerable que se realizó en 1886 en Chicago y de ahí nace este Día Internacional del Trabajo, en donde por desgracia se ha transformado más que nada en un día libre de vacaciones, ¿no? Un día feriado, y que en realidad es un día combativo, que en donde deberíamos nosotros participar y seguir reivindicando
nuestro derecho, nuestras demandas. Referente a tu pregunta, yo trabajo en un sindicato alemán. Aquí en Alemania existen en total 8 sindicatos, que son los sindicatos del DGB. Y yo trabajo para la IG Bau, que viene a ser la Industriegewerkschaft Bau und Agrar Umwelt, y atiendo 2 sectores, que es el sector de la extracción de materias primas, la Baustoffindustrie, y otro sector que es el sector de la limpieza, ¿no? La Gebäudereinigung. ¿Cómo están estructurados los sindicatos acá en Alemania? Tal como le había comentado, existen 8 sindicatos. Estos sindicatos cubren en cierta forma todas las ramas de producción de servicios que existen en este país. O sea, cualquier persona que trabaja aquí en Alemania tiene la posibilidad de afiliarse a un sindicato, ¿no? Obviamente al sindicato que le corresponde. Por ejemplo, si alguien trabaja en el sector de servicio, de ventas, en ese caso el sindicato que le pertenece es Verdi, la Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, y así hay diferentes sindicatos que cubren todas las ramas laborales. Aquí en Alemania hay un total de 6,3 millones de afiliados a los sindicatos. Son sindicatos bastante fuertes. Yo diría que el sindicato más fuerte a nivel mundial, con la mayor cantidad de afiliados. Y eso también se refleja en cierta forma en un nivel comparativo bastante alto de ingreso, con derechos laborales que se han logrado en las últimas décadas o en los últimos 120 años de lucha de los trabajadores de los sindicatos acá en Alemania. Bueno, eso sería un resumen. Ok, bueno, vos ya mencionaste bastante claramente que el nivel de sindicalización, aunque el sindicato, digamos, estos sindicatos sean fuertes, es bajo, es muy bajo. Mi pregunta sería, ¿vos qué pensás que llevó o que ha llevado y construye esta resistencia del sector trabajador a participar de las sindicalizaciones, de tener una actividad más presente de lucha? ¿Dónde pondrías el acento en ese debilitamiento de la organización sindical? Yo diría que hay varios factores, ¿no? O sea, el factor número 1 parte a partir de la caída de los modelos socialistas real existentes, o sea, en donde también todo lo que era, en cierta forma, una alternativa al modelo capitalista de producción, ¿no? En donde uno hablaba de un Estado fuerte, empresas estatales, se vino abajo por diferentes razones, y en ese entonces también se reflejó en cierta forma en la afiliación a los sindicatos, que a partir de los años 90 declinaron en forma considerable. O sea, se perdieron millones y millones de afiliados que, por toda la crisis ideológica que se dio en ese entonces, también llevó a mucha gente a ya no creer en todo lo que son las demandas laborales de los trabajadores. Y por otro lado, yo diría que también hay un tema sistémico, ¿no? O sea, como funcionario del sindicato, yo recorro también en lo que son Ausbildungszentren, o sea, centros de formación para jóvenes, y nunca en su vida han escuchado de qué es lo que es un sindicato. O sea, en los colegios, en ningún lugar se tematizó el tema derechos laborales, sindicatos. Entonces, por primera vez escuchan cuando nosotros, como funcionarios del sindicato, vamos a estas entidades, y que de hecho nos cuesta entrar a estos centros de formación técnica, ¿no? O sea, en algunos centros nos cierran las puertas, en otros nos permiten, pero claro, ustedes se imaginan, habrán un par de miles de funcionarios sindicales aquí en Alemania, y son millones los jóvenes que hay. O sea, es imposible llegar a todos. Entonces uno llega a una parte muy, muy reducida de estas personas. Entonces hay todo un sistema que justamente trata de debilitar o mantener en forma bastante débil a los sindicatos. Y solamente para entender, a ver si el proceso es parecido. Yo recuerdo cuando se generaron las mayores medidas de flexibilización laboral en los países latinoamericanos, uno de los argumentos fue poner un gran énfasis en el tema de
el costo laboral que tenían los empresarios, digamos, o el sector empleador, y algo así como desarticular todo el sistema de solidaridades sociales, sea en el tema de jubilaciones o sea en el tema sindical, quitándoles porcentaje o quitándoles apoyo económico, pero también, por supuesto, como tú dices, cultural y político a todo eso, vaciando de contenido esa estructura organizativa del sector trabajador. Mi pregunta es, ¿aquí en Alemania también hubo como restricciones en los mecanismos que contienen, digamos, que construyen la infraestructura sindical, o ese elemento, parte del salario diferido en algunos casos o parte del salario directo, en Alemania no fue destruido o vulnerado? A ver si entendí bien tu pregunta. Te lo digo más simple. Sí. Todas las personas que trabajan tienen, digamos, hay unos descuentos que son legales, que son para el sector, bueno, salud o para el sector jubilaciones, a su futuro, etcétera, etcétera. Bueno, mucha gente con este argumento de cuanto más gano, o sea, cuanto menos pago, más gano, han perdido el concepto de que dentro de esos pagos se construía un sistema de solidaridad y que era lo que se llama salario diferido. Dentro de todo eso, también en los años 90 se atacó mucho el tema de la sindicalización, planteando que solamente nos quitaban dinero del bolsillo. Pregunto, ¿en Alemania pasó algo parecido? Bueno, o sea, eso pasa a diario, ¿no? O sea, o sea, hay una, quizá un poco para ahondar en tu pregunta y llevar también o integrar otro elemento. Aquí existe el sistema de los Tarifverträge, ¿no? De las negociaciones colectivas, en donde los sindicatos, en este caso, yo entro a negociar con una empresa X o por rama, ambas posibilidades existen, negociamos un contrato colectivo. Un contrato colectivo que significa un valor X por hora, prestaciones tanto, etcétera, etcétera. Eso, ese contrato legalmente solamente es válido para los afiliados del sindicato. ¿Qué es lo que hace el empresario? El empresario le dice, yo se lo pago a todos los trabajadores de esta empresa, aunque no sean miembros del sindicato. Le dice también en forma implícita, ahórrate tu cotización para el sindicato. ¿Para qué vas a pagar si 20, 30 euros mensuales, el 1% de tu ingreso? Ahórratelo. Si yo soy un buen empresario, igual te pago todo lo que negoció el sindicato. Eso ha calado bastante hondo, ¿no? O sea, es un tema que vivo a diario, en donde muchos trabajadores me dicen, pero ¿para qué voy a yo cotizar en el sindicato si me dan, el empresario me da igual todo lo que usted negocia, ¿no? Claro, está obviamente implícitamente lo que, por desgracia, muchos trabajadores, trabajadoras no comprenden, que entre más débil un sindicato, menos posibilidades de mejoras salariales, de mejoras en lo que es en vacaciones, etcétera, etcétera, podemos lograr, ¿no? Y entonces hay un tema, claro, bastante egoísta, que es un reflejo también en la sociedad que vivimos, ¿no? O sea, cada persona, en cierta forma, las luchas no son en forma colectiva, son muy individuales, y eso también se refleja justamente en lo que tú dices, que la gente, mucha gente, ¿no? Eso demuestran bien los niveles de sindicalización, que dice, si me dan todo igual, ¿para qué voy a yo entregar una parte solidaria de mi ingreso si igual recibo todas las prestaciones que el sindicato negocia? Es una realidad bastante fuerte, dura, y claro, es interesante, por ejemplo, la rama que yo atiendo, que es una de las dos ramas, que es el sector de la extracción de materias primas. En los años 90 tenía un ingreso más o menos similar al sector metalero, ¿no? En los años 90 eran casi, el ingreso era 1 a 1, ¿no? ¿Qué pasó en los últimos 25 años? El sector metalero tiene una afiliación bastante alta, o sea, una sindicalización de 60, 70, 80%, ¿no? Han logrado un aumento salarial enorme, y en el sector que yo atiendo, justamente porque mucha gente dijo, no me afilio porque igual recibo todas las prestaciones,
el aumento salarial ha sido bastante bajo. O sea, en 25 años ahora hay una brecha anual de 10.000 euros de diferencia. En el sector metalero ganan más y en mi sector que yo atiendo, menos, ¿no? Y ahí, claro, se lo trato de explicar justamente por ahorrarse la cotización, porque nosotros como sindicato no hemos sido tan fuertes en la última década de lograr buenas negociaciones colectivas. Tenemos ahora esta brecha de los 10.000 euros de diferencia anuales. Te ahorras tus 20 euros mensuales, sí, efectivamente, pero al fin son 10.000 euros menos que se ganan. Claro. Bueno, es un buen ejemplo, ¿no? Esteban, y bueno, con respecto al tema de sindicalización, tú los pones aquí con este ejemplo tan impresionante, pues. Hay un tema que, bueno, nuestra audiencia, las personas que nos ven en su gran mayoría son personas migrantes aquí en Alemania, y tú también estás, o en el área, una de las áreas donde tú también estás trabajando es el área del aseo, y existe, digamos, también, además de lo que ya contabas, pues de que hay una precarización laboral, un desarrollo de la precarización laboral por varias medidas del gobierno, no solamente aquí en Alemania, digamos, eso está pasando a nivel mundial, pero aquí en Alemania con mayor énfasis. Esto ha pegado bastante en la población migrante. Entonces, quisiera que nos contaras un poco cómo ves tú esta situación en el área del aseo, pues digamos ejemplificando en el área del aseo, pero yo sé que esto también pasa en otras áreas. O sea, efectivamente, yo atiendo dos rubros, ¿no? El rubro, como se lo había dicho, de la extracción de materias primas, que es un sector, uno lo puede decir como con contratos laborales típicos de la Alemania de antaño, donde todavía había buenas condiciones laborales, estabilidad laboral, y este otro sector que es bastante nuevo, el sector del aseo, ¿no? De la limpieza, que recién se creó a mediados de los años 90, en donde se empezó con la tercerización, outsourcing de todo lo que es el aseo, ¿no? Antes era en forma, una empresa tenía sus señoras que hacían aseo, ¿no? Eran toda parte de la planta de empleados, y hasta que se descubrió a todos estos rubros los podemos externalizar, y por ende se creó todo este sector nuevo que es el sector de la limpieza, de empresas de limpieza que le prestan servicios. Y claro, como ese sector no requiere idioma, no requiere una especialización considerable, obviamente es un sector donde trabajan muchos migrantes, ¿no? Yo trabajo en Ulm, y justamente como hablo español, también eso se corre la voz, así que tengo muchos latinos que vienen al sindicato buscando ayuda, y ahí uno ve también el nivel de explotación, que es algo impresionante en un país tan rico como es Alemania, ver realidades que son innombrables, inimaginables, ¿no? O sea, por ejemplo, casos donde personas trabajan jornada completa y solamente tienen un pago de 4 horas diarias, o sea, en vez de 8 horas le pagan la mitad, ¿no? Y a mi lectura que para mí, bueno, los job centers, todo lo que son la agencia de trabajo, son para mí parte también del mal, porque la gente sufre tanta represión en los job centers, tanto miedo, tanta burocracia, que prefieren trabajar de esa forma, que lo explotan, que no le pagan lo que le corresponde, antes de volver al job center, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí uno ve cómo está todo un engranaje, ¿no? En donde todo, no diría que trabajan en forma conjunta, pero sí se complementan, ¿no? Y muy duro el tema. Y bueno, y también que esa otra cosa importante que hay que nombrar en todo lo que es lo que significa sindicato, ¿no? Gewerkschaft, que a través de la afiliación a los sindicatos gozan de todo, los miembros del sindicato gozan de todo lo que es la asistencia legal
en el campo laboral y en el campo social a través del sindicato. Entonces, y esos son también logros que uno lo ve a diario, que vienen las señoras del aseo, muchas hispanohablantes, y se empoderan, ¿no? Y dicen, no, hasta aquí nomás, y por favor, estos son mis problemas, y nosotros cursamos todo lo que son las demandas legales, y ganamos, obviamente, ¿no? Bien. Y muy importante, esta señora ganan dignidad, la señora de la limpieza, y se sienten totalmente diferentes después de haber ganado una demanda judicial, y también se ganan el respeto de la empresa, porque ya nunca más le hacen algún tipo de los chantajes que le hacían antes, ¿no? Antes de haberse defendido, ¿no? Eso también uno de las partes positivas de mi trabajo, que no son muchas, pero sí, sí las hay. Bueno, Esteban, lo que realmente, por supuesto, te invitamos a participar es porque una de nuestras miradas es que precisamente la organización y, digamos, el trabajo solidario y el conocimiento de los derechos que las personas tienen en cualquier ámbito es fundamental para cambiar las situaciones en las que estamos viviendo. Ahora, dos preguntas. Una, ¿es cierto que aquí los que son funcionarios públicos o funcionarias públicas no están sindicalizados? Es una pregunta muy cortita. Y lo segundo es, en todo este magma de nueva incidencia de la tecnología 4.0, la inteligencia artificial, todo digamos, por un lado vos recién comentabas lo que es la terciarización, que obviamente es un elemento que ataca, digamos, las condiciones laborales y favorece la flexibilización laboral. Por el otro lado, en la otra punta, está todo este horizonte nuevo donde la robotización y un montón de temas van a hacer que tal vez haya aún mayores peligros para el campo del sector trabajador. Ante la primera pregunta es solamente eso, sí, para saberlo, porque me parece interesante saber si los empleados públicos tienen o no condiciones de derechos políticos sindicales. Y lo segundo, más que nada, pensar cómo viene la estrategia de lucha contra la flexibilización laboral en ese horizonte a mayor plazo, ¿no?, de una robotización mayor. Bueno, la primera pregunta es bastante fácil de responder. O sea, hay dos tipos de empleados públicos. Están los empleados públicos que tienen el estatus de verbeamtet, que son beamte. Efectivamente, ellos no se sindicalizan, pero sí tienen una organización que representa sus intereses, que es el Deutscher Beamtenbund, ¿no?, que viene a ser algo parecido a un sindicato, pero muy diferente porque tienen limitaciones, efectivamente, porque no tienen derecho a huelga. Son, diría, una parte clave para el mantenimiento del Estado alemán, tal como funciona, ¿no? Y entonces tienen restricciones y no se pueden afiliar a unos de las DGB-Gewerkschaften. Hay otros empleados públicos que no son verbeamtet, ellos sí son miembros de Verdi, por ejemplo, ¿no?, del sindicato. Los que no son Beamte sí tienen el derecho a afiliarse a un sindicato. Referente a tu segunda pregunta de la automatización, yo tengo una lectura bastante propia. Yo creo que es muy difícil confrontar lo que se nos viene en un modelo capitalista de producción. Yo no creo que haya una respuesta a todo lo que se viene en forma... o sea, en realidad es maravilloso, ¿no? O sea, automatización, podría ser genial, trabajamos menos, los trabajadores se producen lo mismo, podemos crear una jornada laboral de 4 horas diarias, 4 veces a la semana, pero como la tecnología no está al servicio del ser humano, sino al servicio del capital, entonces obviamente hay una contradicción enorme en eso, y yo por lo menos no veo una respuesta. Los sindicatos sí tratan de buscar respuestas, pero que a mi análisis no van a llegar a ningún lado, sino al contrario, a mayor precarización, o sea, sobre todo los sectores menos formados van a ser los que más van a sufrir. Solamente las élites altamente calificadas van a tener alguna opción de tener trabajos estables y bien pagados. O sea, Sí, se nos viene bastante duro, diría yo.
cruda. Interesante, el Fraunhofer Institut creó un robot que hace el aseo completo, o sea, una máquina que limpia desde el escritorio, piso y ventanas. Lo están utilizando en diferentes centros, ¿no? O sea, todavía está en una fase de experimental, ¿no? Y ahí uno ve lo que se viene, o sea, los trabajos, digamos, bastante simples van a desaparecer a la larga, ¿no? Y duro. Sí, eso es muy complejo, muy complicado. Yo pienso que conforme a lo que escuchábamos de la columna de Joel, ¿cómo ves tú esa alternativa o esa propuesta que han hecho desde varios sectores, sobre todo académicos, en cuestión pues de que lo que tú planteabas, ¿no? De rebajar, digamos, la jornada laboral y esto, y también como esta renta básica que se quiere proponer, como lo que llaman aquí pues la Bedingungslose Grundeinkommen, ¿no? Como la forma de manutención o la renta básica pues para todas las personas, ¿no? ¿Qué proponen desde el mundo sindical alrededor de esta idea? Tal como le he dicho en un inicio, los sindicatos acá no tienen una vertiente política directa, como lo son los sindicatos, por ejemplo, franceses, que sí tienen una correlación directa con algún partido o ideología política. Entonces, dentro de los sindicatos se encuentra toda la variante también referente a este Bedingungslose Grundeinkommen, ¿no? A mi parecer, me parece interesante, pero al fin no soluciona tampoco el problema de raíz, ¿no? El problema de raíz viene a ser el modelo económico que vivimos, de explotación del ser humano por otro ser humano, donde un tercero se adueña de la plusvalía que uno crea, y también con el Bedingungslose Grundeinkommen, sí yo creo es posible, interesante, pero también solamente una respuesta para los países industrializados, ¿no? O sea, no es una respuesta global al dilema, a la pregunta social. Y claro, uno puede crear su oasis de bienestar, mantener su bienestar también gracias a estos instrumentos que existen como el Bedingungslose Grundeinkommen, interesante para un país industrializado como el alemán, pero al fin y al cabo solamente barre todo lo que es la pobreza, la miseria, la explotación hacia los países periféricos. Y por eso, para mí, sí, para el proletariado alemán, quizá una buena alternativa, pero para la humanidad no cambia absolutamente nada. Bueno, Esteban, primero, muchas gracias por haber estado con nosotros. Segundo, lamentablemente compartimos muchísimo de tu visión crítica y poco optimista sobre el futuro, pero sí pensamos que justamente tenemos que hacer este tipo de programas y debatir este tipo de temas para que haya cada vez más personas que entiendan que lo único que puede cambiar, dar el volantazo para esta realidad tan desigual que ha instalado el neoliberalismo, depende mucho de qué hagamos cada uno de nosotras y de nosotros. Así que gracias por tu trabajo de cada día y bueno, vamos a tratar de apoyar la sindicalización de todas las personas que conocemos a nuestro alrededor. Bueno, muchas gracias por invitarme y quizás también para finalizar invito a todos, ¿no? A las trabajadoras, a los trabajadores a sindicalizarse. Es la única opción solidaria, justa y por desgracia también en este momento histórico es la única organización que hace el lobby para los trabajadores y las trabajadoras. Esto es lo que está quedando por desgracia son los sindicatos y por eso mi invitación a todos. Organícense. Vale, muchas gracias entonces para todas y todos y de nuevo invitarlos a todos si tienen algún tema que les gustaría que nosotros tratáramos aquí en Localpolitik. Esto es un programa de la comunidad para la comunidad. Por favor, comuníquense con nosotros y bueno, ojalá los podamos tener aquí también compartiendo sus ideas. Aquí explota. Mi texto es político, de un contexto político creado por decisiones políticas. Significa que si mi rap político no es porque crean políticos, es porque tengo mi propia opinión y visión crítica. Yeah.
que explota.